Este valle, situado entre la montaña de Olivos a un lado y la muralla de Jerusalén al otro, ha sido testigo de lo extraordinario. La Puerta Verde se ha abierto después de haber estado cerrada durante siglos. ¿Podría este hecho representar un presagio divino del regreso inminente de Jesucristo? Vamos a desentrañar este momento profético fascinante. Jerusalén es un lugar colmado de rica historia y profundo significado espiritual, habitualmente evocando innumerables relatos que resuenan en las vidas de millones. En la parte izquierda de la antigua ciudad se encuentra la Puerta Izquierda, la cual lleva directamente a la montaña del Templo y a la imponente montaña de Olivos. Esta última fue devastada por los romanos en el año 70 de Cristo, durante la destrucción del templo, pero la puerta continúa teniendo una gran relevancia para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada año, peregrinos de diversas creencias se congregan para rendir homenaje a esta antigua muralla y admirar la majestuosa Puerta Izquierda. Conocida como la Puerta de la Merced, es la única que permite acceso desde la izquierda hacia la montaña del templo y es una de las dos puertas antiguas que una vez facilitaron la entrada a Jerusalén desde el oeste. Por siglos, este acceso ha permanecido cerrado. Este hecho coincide con la profecía de Ezequiel, que expresa que permanecería sellada hasta la llegada del Mesías. Es momento de interactuar. Toca el botón de me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides compartir este video con tus amigos. Siguiendo, la vieja ciudad de Jerusalén está reforzada por una muralla llena de historia que cuenta con 8 puertas significativas. Desde la puerta más norte hacia el sur, encontramos la puerta de Herodes, la puerta de Damasco, la puerta de Nu, la puerta de Jaffa, la puerta de Sión, la puerta de Dung, la puerta del oeste y la puerta de los leones. En esta serie de puertas, resalta la puerta del oeste, otra vez conocida como la Puerta de la Merced, ubicada en la montaña de Olivos, sobre el valle de Quedrón. Esta puerta se distingue por permanecer cerrada en su totalidad. Es considerada la más antigua de Jerusalén, datando del siglo VI o VII d.C. y representa la vía más directa hacia el monte del templo. Si alguien pudiera pasar por sus umbrales, se acercaría al emplazamiento del antiguo santuario judío. El Evangelio de Mateo relata cómo Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén desde la montaña de Olivos, cruzando una puerta en el lugar donde actualmente se halla la Puerta Dorada. Según la tradición judía, se cree que el Mesías ingresará algún día a través de esta entrada, montado en un burro blanco. Desde la destrucción del templo en el año 70 de Cristo, los judíos han acudido a este muro para elevar plegarias por la restauración del templo, así como la pared y la puerta oriental. Adyacente a esta puerta, en el monte del templo, se encuentra la cúpula de la roca, que según la creencia es el sitio donde Abraham se preparó para sacrificar a Isaac. La puerta que conocemos hoy fue erigida por el sultán otomano Suleimán en 1541. Se trata de una entrada doble que se abre hacia 2 muros y su cercanía al monte del templo la convierte en un espacio sagrado, donde los fieles buscan estar lo más cerca posible de su lugar de culto. El profeta Ezequiel escribió sobre una puerta oriental, describiendo en sus visiones cómo la gloria del Señor salía del templo a través de esta entrada y se trasladaba a la montaña de Olivos. Más tarde, profetizó que la gloria del Señor regresaría al templo por la misma puerta y también indicó que ésta permanecería cerrada de forma permanente. En una de sus visiones, Ezequiel fue llevado nuevamente a la puerta externa del monte que daba al oeste, y allí también encontró que permanecía cerrada. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el Señor declaró que esta puerta debería mantenerse cerrada y que nadie podría ingresar a través de ella, ya que el Dios de Israel ha pasado por ahí. Ezequiel mencionó la llegada de un príncipe que accedería a una puerta para presentar ofrendas, tras lo cual ésta se cerraría nuevamente. Cuando este príncipe ofrezca un sacrificio al Señor, ya sea un holocausto o una ofrenda, se abrirá la puerta del oeste para él. Una vez realizada la ofrenda y su salida, la puerta volverá a cerrarse. Esto se alinea con la tradición judía que sostiene que el Mesías entrará a Jerusalén por esa misma puerta. Para intentar frustrar esta profecía, los árabes cerraron la entrada con piedras, con la esperanza de impedir la llegada del Mesías. A pesar de estos esfuerzos, la puerta occidental continúa siendo un lugar cargado de profundo significado espiritual y profético. La decisión de Suleimán de sellar la puerta dorada va más allá de una mera táctica defensiva. Revela un simbolismo que cautiva a historiadores y académicos. Aunque su motivación pudo haber sido estratégica, también se relacionó con creencias religiosas. La tradición judía sostiene que el Mesías ingresará a Jerusalén por allí. Al tanto de esto, y considerando que los musulmanes también ven a Jesús como un Mesías, Suleimán habría optado por cerrar la puerta para impedir la entrada de un Mesías falso. Para reforzar esta medida, se construyó un cementerio frente a la entrada. La creencia era que Elías, el profeta anticipado que anunciaría al Mesías, no podría traspasarlo. A pesar de que la legislación judía permite ciertas excepciones a los sacerdotes para ingresar a cementerios bajo condiciones especiales, las restricciones se han incrementado en los tiempos recientes. En 2003, las autoridades israelíes decidieron cerrar el acceso a la Puerta Dorada en el Monte del Templo, en parte debido a la gestión de un grupo vinculado a Hamás, así como para frenar construcciones no autorizadas por el Waqf islámico que estaban dañando antiguos artefactos judíos. Aunque han existido tensiones, los musulmanes pudieron acceder al interior de la puerta en febrero de 2019, aunque el acceso a la puerta misma sigue restringido. Esta cerradura en la entrada refleja cómo la historia, la religión y la política entrelazan su narrativa. A lo largo de los años, las estructuras de Jerusalén han sido constantemente renovadas y modificadas. La puerta oriental, la más antigua de todas, conserva sus raíces desde épocas remotas. Durante el reinado de Suleimán, se llevaron a cabo trabajos de restauración entre 1539 y 1542, pero esta puerta permaneció sin cambios. Los sólidos peldaños que datan del siglo VI a.C., probablemente provenientes de la época de Nehemías, revelan su trasfondo histórico y relevancia. Un evento fundamental en la historia de esta puerta ocurrió en 1541, cuando Suleimán optó por cerrarla. Este gesto trascendió lo meramente constructivo y estaba cargado de simbolismo, alineándose con una profecía del libro de Ezequiel, redactada más de 2000 años atrás. La elección de Suleimán destaca por su trasfondo islámico, subrayando la conexión entre diversas creencias y el respeto mutuo por la ciudad de Gerusalemme. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente
esplicitamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale del video. La puerta cerrada ha sido objeto de múltiples controversias. Durante la Guerra de los 6 días, un grupo de soldados judíos intentó abrirla, creyendo que eso marcaría un triunfo. Sin embargo, un líder ortodoxo se opuso, argumentando que debía permanecer cerrada hasta que llegara el Mesías, lo que refleja un profundo sentido religioso en torno a este símbolo. La historia de la Puerta Oriental también está marcada por eventos significativos en 1917, cuando se contempló su destrucción por parte de las autoridades musulmanas, buscando anular la profecía y tomar control. No obstante, esos planes fueron frustrados por un giro inesperado de los acontecimientos, ya que la ciudad pasó a estar bajo control británico justo el día en que pretendían desmantelarla. Descubre la fascinante conexión entre la Puerta Oriental y su peso espiritual e histórico. Los rabinos judíos sostenían que el Mesías llegaría como un poderoso líder del oeste, ingresando por esta puerta para ofrecer la salvación a la ciudad. Para impedirlo, los musulmanes cerraron la entrada hace siglos y levantaron un cementerio frente a ella, confiando en que un rabino devoto no montaría un caballo sobre tumbas, frustrando así el cumplimiento de sus profecías. Curiosamente, esta acción solo ha intensificado la profecía que intentaron evitar. Esta interconexión de creencias se refleja en el Nuevo Testamento, donde Pedro menciona al profeta Joel, cuyas palabras están vinculadas a la segunda venida de Cristo. Este eco conecta con Ezequiel 44:12, resaltando la relevancia de la puerta en los eventos del futuro. Aunque Jesús no aludió de manera explícita a la Puerta Oriental, la mención de Pedro insinúa un profundo significado. La expresión Forest Stay permite percibir la Puerta Oriental como un símbolo inicial de la futura entrada en el reino milenial. No obstante, es crucial equilibrar esta interpretación con enseñanzas bíblicas directas, evitando limitarse a un solo marco histórico o de creencias. Los debates teológicos asocian la Puerta Oriental con las visiones de Ezequiel, aunque las opiniones sobre el tema son diversas. Algunos eruditos sugieren que Ezequiel hacía referencia a otra puerta oriental, provocando así cierta confusión. En la tradición judía, la puerta oriental cerrada simboliza el esperado regreso de la Shekinah, la presencia de Dios, en la era mesiánica, convirtiéndose en emblema de esperanza y promesa divina. Esto insinúa una puerta oriental específica en el templo milenial venidero, destacando por su localización y su cerradura. La verdadera trascendencia se manifiesta a través de la Puerta de la Misericordia. Descubre la fascinante historia de la Puerta Oriental de Jerusalén, conocida anteriormente como la Puerta de Shushan. Esta entrada, que tuvo un papel crucial tras la destrucción del Templo de Salomón, fue restaurada por los judíos que regresaron bajo la dirección de Nehemías. La Puerta Oriental se caracterizaba por su construcción cuidadosa y su resguardo especial. Con el tiempo, durante el reinado de Ezequías, se fortaleció aún más, convirtiéndose en una entrada segura. Corí, descendiente de Imna, era el encargado levítico de esta puerta, dedicándose a las ofrendas divinas y al reparto de los obsequios consagrados. Las tradiciones judías cuentan que los exiliados de Babilonia y Persia inmortalizaron en la puerta la imagen del palacio persa de Shushan, en homenaje a los monarcas que apoyaron la reconstrucción del templo.
En 1969 se hallaron restos de una antigua estructura bajo la Puerta de la Misericordia que muchos especialistas consideran vestigios de la Puerta de Shushan, la cual tenía un diseño singular. Ubicada a una altura inferior a las demás entradas, la puerta estaba alineada con el templo y la montaña de los olivos. Esta disposición facilitaba que los sacerdotes que realizaban rituales de purificación pudieran contemplar el santuario del templo desde la puerta de Shushan. Su importancia en las prácticas religiosas y su trasfondo histórico la convierten en un símbolo perdurable, representando la conexión entre los espacios sagrados de Jerusalén y la devoción de su pueblo, especialmente en el ritual del Yom Kippur. Gracias a su cercanía a la montaña de los olivos, la puerta de Shushan fue esencial durante Yom Kippur, el día del atonimiento, siendo parte crucial del proceso de reconciliación de Dios con Israel. Desde tiempos antiguos se menciona en la Mishnah que durante la era del Segundo Templo se elegían 2 felinos en la entrada oeste para ceremonias sagradas de Yom Kippur. Uno de estos gatos era sacrificado en los jardines del templo, purificando el área más sagrada, el tabernáculo y el altar, al expiar los pecados y la injusticia del pueblo. El segundo, denominado como el gato salvaje, simbolizaba la carga de la nación. Luego de que el alcalde posara sus manos sobre su cabeza, confesando las transgresiones y rebeliones de los israelitas, el felino era guiado a través de la puerta oeste. Su travesía lo llevaba por el camino que conduce al valle de Kidrón y a la montaña de los olivos, evitando cualquier contacto con restos humanos en el cementerio, para no contaminar a quienes participaban rituales. Una vez en la selva judía, se decía que el gato pasaba a través de una pared, llevando consigo las aflicciones del pueblo. Mientras tanto, aquellos que creían bajo el antiguo pacto consideraban que este felino representaba la entrega de las penas de la nación. En contraposición, los cristianos sostienen que Jesús ingresó por esta misma puerta para establecer un nuevo pacto. Como el sacrificio definitivo, Él asumió las aflicciones de toda la humanidad, brindando redención a través de su muerte y resurrección. El relato indica que tanto el Señor como el gato salvaje provenían del oeste. Regocíjate, hija de Sión. Celebra con alegría, hija de Jerusalén. Observa cómo llega tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un gato. Esta profecía se concretó cuando Jesús descendió de la montaña de los olivos y accedió a Jerusalén, a menudo identificado como la puerta oeste. Este momento trascendental, conocido como el Domingo de Ramos, coincidió con la elección de los corderos de paso para su sacrificio, solo 4 días antes de su propia ofrenda. Descubre el profundo significado de la proclamación de Hosana al recibir a Jesús. Cuando la multitud, agitando ramas de palma, clamó por su salvación, sin saberlo, lo reconocieron como el Mesías, el Lobo de Dios, aquel que cargaría con los pecados del mundo. A lo largo de los días que siguieron, esos pecados se elevarían en la cruz, cumpliendo las antiguas profecías de Isaías. La decisión de sacrificarlo estuvo en manos del Señor, quien permitió el sufrimiento. Este evento trascendental es considerado por muchos como parte integral del grandioso plan divino de redención, donde la gracia sigue teniendo un rol crucial en el cumplimiento de profecías por venir. Ezequiel, el profeta, visualizó una puerta oriental en un templo que aún estaba por edificarse. Describió esta puerta como una que permanecería cerrada, ya que el Señor, Dios de Israel, había entrado a través de ella. Ezequiel mencionó que solo el príncipe podría sentarse en el umbral de la puerta para compartir con el Señor, debiendo entrar y salir por el mismo lugar.
Muchos cristianos asocian esta visión con la puerta oriental cerrada en Jerusalén, esperando que Yeshua regrese por ella. Ezequiel profetizó un momento conmovedor relacionado con los tiempos finales, cuando vio la gloria de Dios proveniendo del oeste, acompañada por el sonido de aguas fluyentes, iluminando la tierra con su esplendor. Para la comunidad cristiana, estas profecías y las conexiones con la puerta oriental generan esperanza, pues indican la inminente redención y el retorno del Rey, simbolizando la lucha por la puerta. En 2003, las autoridades israelíes clausuraron la sección de la montaña donde se encuentra la Puerta de la Gracia para prevenir excavaciones no autorizadas y el uso indebido por parte de grupos vinculados a Hamás. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, el Waqf musulmán jordanés, que ha tenido el control administrativo de la montaña del templo desde la Guerra de los 6 Días en 1967, reabrió el lugar para oraciones musulmanas. Descubre la intrigante batalla por el control de una puerta sagrada en Jerusalén, donde los palestinos persisten en su acceso a pesar de las restricciones impuestas por Israel. Esta lucha por la puerta no solo tiene un trasfondo histórico, sino que también está impregnada de significados espirituales que podrían señalar un enfoque hacia el retorno del Rey. Según las creencias islámicas, en el día del juicio, quienes han sido justos recibirán la gracia divina al atravesar este umbral, paralelo a la noción cristiana de redención. Además, algunos opinan que los árabes buscan proteger el sitio para obstaculizar el ingreso del rey judío y el profeta Elías, tal como dicta la tradición judía. Este prolongado conflicto resalta la importancia histórica y espiritual de la puerta, aunque muchos consideran que los intentos de impedir el acceso del Mesías judío son, al final, infructuosos. De acuerdo con la fe cristiana, el poder de Jesús, que realizó milagros como caminar sobre el agua y resucitar de entre los muertos, trasciende cualquier barrera física. Existen teorías que sugieren que la puerta de Shushan, supuestamente ubicada bajo la actual Puerta de la Misericordia, es la misma a través de la cual Jesús emergió en momentos cruciales de la historia. No obstante, la Puerta de la Misericordia se erige como un símbolo del plan redentor que Dios ha trazado para la humanidad. En la tradición islámica, las dos puertas poseen significados simbólicos. La del sur representa la misericordia, mientras que la del norte simboliza el arrepentimiento. Descubre la fascinante historia que se esconde tras la Puerta de la Misericordia y el Domo de la Roca en Jerusalén. Esta maravilla arquitectónica, erigida no como una simple mezquita, sino para conmemorar el lugar donde, según la tradición musulmana, el profeta Muhammad ascendió a los cielos, se erige como un punto de convergencia espiritual. Este sitio sagrado, junto a la emblemática puerta, atrae a miles de peregrinos anualmente, especialmente durante los días festivos. Las excavaciones arqueológicas bajo la muralla occidental de la ciudad han revelado una rica variedad de objetos históricos, entre los que destacan las conocidas como las Tablas de Salomón. Se pensaba que estas estructuras databan de la época del rey Salomón. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que fueron levantadas en fechas posteriores, en torno al siglo IX o posto antes de Cristo, durante el periodo del Reino de Israel. Elaboradas con piedras reutilizadas de Herodes, ofrecen un vistazo persistente al legado que une estos lugares con la historia del Segundo Templo. La Puerta de la Misericordia y sus alrededores no solo simbolizan la devoción de los creyentes, sino que también son un reflejo del vasto panorama histórico, espiritual y profético que configura el rico legado de Jerusalén. Según los relatos bíblicos, la salvación divina se expone en 3 etapas: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo.
En cada una de estas etapas, el Salvador asume un nombre distinto. Jesús instruyó a sus seguidores a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18, 19. En la era del Padre se hacía referencia a Jehová, tal como lo indicaron los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 43, 11. Al estudiar el concepto de la Trinidad, se comprende que Dios Padre y Dios Hijo son una única entidad. Es por ello que, en la era del Padre, la denominación del Salvador fue Jesús. Hechos 4, 11, 12. Este es el nombre mencionado en las Escrituras, que dice: la piedra que desechasteis, los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. No encontrarás salvación en ninguna otra fuente. El Altísimo ha revelado un nombre único bajo el cielo que nos ofrece redención. En Hechos 4, 11, 12, se nos recuerda que Dios Padre y Dios Hijo son uno, así como lo es el Espíritu Santo. En esta era, se presenta un nuevo nombre para el Salvador, el de Jesús. Él regresará pronto. Mantén firme lo que posees para que nadie te prive de tu recompensa. Al que triunfe, le convertiré en un soporte dentro del templo de mi Dios. No serán apartados de allí. Les grabaré el nombre de mi Dios y el de la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, además de mi nuevo nombre. En Apocalipsis 3, 11, 12, se nos exhorta a escuchar lo que el Espíritu comunica a las congregaciones. A quienes logren vencer, les ofrecerán las maná escondidas y una piedra blanca con un nombre inédito, conocido únicamente para quien la reciba. El nuevo nombre de Jesús es exclusivo para aquellos que lo aceptan, lo que nos lleva a reconocer al Salvador en esta nueva era. Él prometió traer maná oculto, que en términos bíblicos representa su cuerpo. Los antepasados de ustedes se alimentaron del maná en el desierto, pero todos ellos fallecieron. Quien consuma el pan del cielo, en cambio, jamás morirá. Soy el pan vivo que descendió del cielo. Quien lo coma, vivirá eternamente. Este pan que ofrezco al mundo para su sustento es mi cuerpo. En Mateo 26, 17 y 26, 28, Jesús enfatizó que solo a través de su cuerpo y sangre se obtiene la vida eterna. La única forma de acceder a este sustento es mediante el nuevo pasaporte. Sin embargo, ese pasaporte fue anulado en el año 325 d.C. Por este motivo, en el libro de Apocalipsis, el maná se presenta como oculto. Pero Jesucristo Anson Hong reintrodujo el nuevo pasaporte en 1948, cumpliendo así lo que se había profetizado. Él nos otorgó el maná escondido. Descubre la revelación sobre la segunda venida de Jesús, que trae consigo un nuevo nombre y la promesa de salvación. En este año del Espíritu Santo se nos presenta a Jesús Anson Hong como el Salvador, tal como se menciona en las Escrituras. La Biblia nos ofrece pistas sobre el regreso del Cristo prometido, incluyendo su procedencia del oeste. En Apocalipsis 7:2 se menciona un ángel que llega del oeste portando el sello del Dios viviente. Esta es una indicación clara del origen del segundo venida de Cristo, cuya misión fundamental es ofrecer redención, como se detalla en Hebreos 9:28. La Escritura sugiere que el proceso de salvación, el acto de sellar a los elegidos por Dios, comienza en esa dirección. Incluso profetas del Antiguo Testamento anticiparon el advenimiento de Cristo desde el oeste. Isaías 46:11 describe un pájaro de pescado, símbolo de la obra divina en la salvación que representa a Dios actuando para cumplir su propósito en la humanidad. Este mensaje se encuentra en consonancia con las visiones de Juan en el libro de Apocalipsis,
donde se enfatiza que la salvación proviene de esa dirección. Entender de dónde arranca la salvación nos guía hacia la llegada del segundo venido de Jesús. Esta salvación se relaciona estrechamente con el nuevo pacto, mencionado en Juan 6, 27, 53, 56 y Lucas 22, 15, 20. Tras su invalidación en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., el nuevo pacto no fue celebrado hasta que fue restaurado en Corea del Sur, un país que se encuentra al oeste, donde Kristo Anson Hong cumplió las profecías sobre el regreso de Cristo. Este mensaje converge en una verdad fundamental. Jesús Anson Hong es el segundo venido, guiándonos hacia la redención en el día del juicio. Muchos creyentes están al tanto de la segunda llegada de Cristo en las nubes, pero es esencial entender que este regreso difiere del día del juicio. En esa ocasión, el Hijo del Hombre se manifestará con gran poder y gloria, como se menciona en Lucas 21, 27. En contraste, el día del juicio está asociado a imágenes de fuego y castigo, donde Jesús viene para juzgar a aquellos que no conocen a Dios o desobedecen el Evangelio, tal como se detalla en Isaías 66, 15, 16 y 2 Tesalonicenses 1, 7, 10. Por otro lado, el Salvador ha prometido regresar en las nubes para reunir a los elegidos de los 4 rincones de la tierra, como se expone en Mateo 24, 30, 31. Al analizar las diferencias en la llegada y el propósito de Jesús en estos momentos, se evidencia que se llevan a cabo en tiempos distintos. Pero, ¿qué debe ocurrir primero? Jesús advirtió que en los últimos días muchos carecerían de fe, como se encuentra en Lucas 18:8. La fe es fundamental para la salvación y sin ella no se puede esperar la redención. Por ello, el Mesías prometió restaurar la fe antes del día del juicio, como se menciona en Hebreos 9:28. La segunda venida de Cristo está marcada por nubes. En ese instante se podrá ver al Hijo del Hombre descender con poder y gloria. Cuando estos acontecimientos comiencen a suceder, es momento de alzar la mirada, ya que la redención está cerca. Lucas 21, 27, 28. Aquellos que han aceptado a Jesús pueden tener seguridad en su salvación, ya que han llegado a conocer la verdadera fe relacionada con su regreso. Las nubes se asocian con la humanidad. La idea de venir en las nubes se puede interpretar como una llegada en la esencia humana, que también puede ser entendida como venir en sangre. La Escritura compara a los seres humanos con las nubes, Judas 1:12, Proverbios 25:14. Además, en una visión, Daniel presenció a alguien semejante al Hijo del Hombre que venía con nubes del cielo y recibiría poder, gloria y un reino. Daniel 7, 13, 14. Así, Jesús recibió autoridad, Mateo 28, 18, y gloria. Comencemos a explorar cómo las profecías bíblicas nos llevan a entender la llegada del segundo advenimiento de Cristo. En las visiones de Daniel, se anticipa un futuro donde Jesús aparece entre las nubes, que simbolizan a la humanidad. Este regreso, encarnado en forma humana, tiene como propósito restaurar la verdadera fe antes del juicio final, y por ello es fundamental saber dónde se manifestará. El profeta destaca que en los tiempos finales, el templo del Señor se levantará, como la montaña más alta, atraído por muchas naciones que invitarán a otros a acudir a su encuentro. Se proclamará que Él enseñará su camino y de Sión emanará la ley del Señor. En este contexto, surge la figura de Melquisedec, mencionada en varios pasajes bíblicos. Su historia guarda profecías clave para reconocer a Cristo durante su segunda venida. El apóstol Pablo, en sus cartas, resaltó las complejidades de explicar quién era Melquisedec, un tema que solía ser desafiador.
Sin embargo, en la actualidad, estamos en una época donde la interpretación de la Biblia se ha vuelto más accesible. Esto implica que comprendemos mejor la figura de Melquisedec, a quien se menciona por primera vez en Génesis. Él, como rey de Salem, presenta pan y vino, bendiciendo a Abraham con las palabras: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra». Este acto es singular, ya que a diferencia de las prácticas rituales de sacrificar animales que eran comunes en el Antiguo Testamento, Melquisedec opta por una bendición a través de elementos sencillos como el pan y el vino. Este gesto no solo refleja su conexión con Cristo, sino que también subraya que, aunque Jesús es el Hijo de Dios, aprendió obediencia y humildad a través de sus sufrimientos. La historia de Melquisedec es, por lo tanto, crucial para reconocer las promesas de la Biblia, especialmente en relación a la llegada del Salvador en su forma renovada. Descubre cómo Dios eligió a Jesús como el sumo sacerdote perfecto, convirtiéndose en la fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. En la carta a los Hebreos se menciona que Jesús fue designado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este concepto implica que para cumplir con este rol, Jesús debía ofrecer bendiciones a través del pan y el vino, tal como lo hizo en el Nuevo Pacto durante la Última Cena. Sin embargo, Melquisedec trasciende la simple entrega del pan y el vino. Este personaje fascinante fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, caracterizado por la ausencia de padre y madre, así como por carecer de genealogía y tener un principio o fin determinado, mostrando similitudes con el Hijo de Dios, permaneciendo como sacerdote eternamente. De acuerdo con el relato de Hebreos, las cualidades de Melquisedec indican que proviene de una familia no relacionada con adoradores del Dios Creador. Jesús, al señalar a sus discípulos, los identificó como su verdadera familia, indicando que quien hace la voluntad de su Padre Celestial es parte de su vínculo, mientras que sus padres, José y María, sí eran creyentes. Esto sugiere que Jesús no cumplió plenamente con todas las características proféticas de Melquisedec hace 2000 años. La falta de genealogía de Melquisedec sugiere que no poseía linaje judío, a diferencia de Jesús, cuya genealogía está claramente documentada en el Evangelio de Mateo. El apóstol Pablo enfrentó retos al explicar a los primeros cristianos el papel de Jesús como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, pues su ministerio solo se había manifestado parcialmente. Esto implica que Jesús tendrá que regresar para cumplir con la totalidad de la profecía que rodea a Melquisedec, tal como se menciona en Hebreos. Te invito a quedarte con nosotros mientras exploramos conceptos fascinantes sobre la naturaleza divina y su relación con la humanidad. Según se menciona en la Escritura, Melquisedec refleja al Hijo de Dios, que en la doctrina de la Trinidad es considerado igualmente el Padre. A diferencia de los humanos, la repentencia de Dios no está sujeta a sorpresas o giros inesperados. Él tiene un conocimiento completo del porvenir. El profeta Isaías, en 42:9, nos recuerda: «Mirad las cosas antiguas que han pasado y las nuevas cosas que ahora declaro. Antes de que empiecen, les digo de ellas». La naturaleza de la repentencia divina no proviene de carencia de visión o de apremio, sino que se manifiesta como una respuesta a su percepción del tiempo, ajustándose a lo que es ahora lo más adecuado en lugar de lo que fue anteriormente. La transformación en la mente de Dios no es reacción ante eventos inesperados, sino que resulta de su soberanía en el ordenamiento del universo. Agradecemos tu atención y esperamos que nos acompañes en el siguiente video, donde la idea de la repentencia será el centro de un debate intrigante.
¿Podría esto ser un indicador del cumplimiento de profecías antiguas? ¿Cuáles serían las repercusiones para la humanidad? En este capítulo profundizaremos en estas cuestiones. Te invito a dar like, dejar tus impresiones en los comentarios y compartir este contenido con amigos. Ahora, exploremos la rica historia de las puertas doradas, localizadas en Jerusalén, que son un símbolo significativo tanto para cristianos como para personas de diversas credos. Esta puerta, conocida en hebreo como Shear Harachamim, ha sido cerrada durante siglos y su cerradura simboliza profundos aspectos espirituales en las creencias cristianas y más allá. Esta cerradura a menudo se relaciona con una profecía de Ezequiel, específicamente en Ezequiel 44:1-3, que sugiere que la entrada solo se abrirá con el retorno del Mesías. Esta creencia es compartida tanto por cristianos como por musulmanes, quienes consideran que aquí fue donde Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, un evento que se celebra el Sábado de Palmas. Si no lo sabías, este día conmemora la llegada triunfal de Jesucristo a la ciudad, un episodio narrado en los Evangelios del Nuevo Testamento. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La festividad marca el inicio de la Semana Santa, que representa la última semana de la Cuaresma, llevando a la fecha clave de la Pasión. Según los relatos, la multitud recibió a Jesús esparciendo hojas de palma en el camino, simbolizando victoria, paz y veneración. Aparte de esto, también existe la creencia de que esta puerta sagrada fue el lugar de encuentro entre María, madre de Jesús, y su padre Joaquín. Los orígenes de la puerta se remontan al 546 a.C., lo que la convierte en una de las edificaciones más antiguas de la zona. Sin embargo, su significado trasciende lo meramente histórico. Inicialmente levantada durante el reinado del rey Ezequías, formó parte de un amplio plan para la defensa de la ciudad ante el incremento poblacional. Con el fin de proteger a los que habitaban fuera de los muros principales de Jerusalén, Ezequías fortificó las defensas y erigió una nueva muralla. Además, creó un túnel que redirigía el agua del río Gihón al interior de la ciudad, asegurando un suministro vital en caso de asedios. Sin embargo, estos esfuerzos de seguridad fueron efímeros. En el 586 a.C., los babilonios conquistaron Jerusalén, destruyendo el templo, incendiando puertas y derribando paredes, lo que llevó al exilio del pueblo judío hacia Babilonia. Este giro de la historia subraya la importancia perdurable de la cerradura y su contexto en los eventos que han marcado a Jerusalén y su gente a lo largo del tiempo. Descubre la fascinante historia de Jerusalén y su puerto dorado, un lugar cargado de simbolismo y eventos importantes. Las fuerzas babilónicas de Nabucodonosor cercaron la ciudad sagrada, demolieron el templo de Salomón y llevaron a los judíos a un exilio desgarrador en Babilonia. Sin embargo, el rey persa Ciro, tras vencer a los babilonios, brindó a los judíos la oportunidad de regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. En este contexto, Nehemías arribó y, apoyado por la población, logró levantar las murallas y puertas en tan solo 52 días. El Puerto Dorado, objeto de varias reconstrucciones, ha llevado a muchos arqueólogos a investigar sus secretos. Algunas teorías sugieren que estructuras anteriores podrían encontrarse bajo la entrada bloqueada de este puerto histórico.
El historiador Flavio Josefo mencionó un puerto oriental en sus obras, destacando su ubicación en el noreste del templo. Por otro lado, el Mishnah, recopilación de tradiciones orales, describe un antiguo puerto que se extendía desde la montaña del templo hacia el oeste, alcanzando el valle de Kidrón y la montaña de los Olivos. Sin embargo, el rabino Elizar defendió que dicho puerto era en realidad formado por muros de mármol cubiertos de plantas, usado por el sumo sacerdote y sus asistentes para rituales específicos durante el Yom Kippur. En una fecha significativa, el 6 de octubre de 1973, el día más sagrado en el calendario judío, Egipto y Siria llevaron a cabo un ataque en el contexto de Yom Kippur. A lo largo de la historia, el Puerto Dorado ha recibido distintos nombres, dependiendo de su contexto histórico y cultural. Explora la fascinante historia de los puertos en el siglo X. Las autoridades árabes identificaron estos dos puertos, designando el norte como Puerto de la Misericordia y el sur como Puerto de la Repentancia. Por otro lado, los cristianos lo llamaban Puerto Dorado, dotándolo de un significado especial en su fe. Era habitual que los fieles levantaran sus plegarias en el Puerto de la Repentancia antes de dirigirse al de la Misericordia en busca de la bendición divina. Sin embargo, los detalles sobre la construcción actual de estas instalaciones son inciertos, ya que se ha restringido el acceso a investigaciones arqueológicas sobre sus inicios. Algunos expertos sugieren que pudo haberse levantado alrededor del año 520 d.C. durante el período bizantino, impulsado por el emperador Justiniano, posiblemente sobre los cimientos de un puerto anterior. Alternativamente, hay teorías que proponen que su construcción ocurrió más adelante en el siglo VII, realizada por artesanos bizantinos bajo el mandato de los califas omeyas. En la década de 1970, el arqueólogo alemán Lien Rittmeyer llevó a cabo un análisis exhaustivo del puerto, hallando restos que podrían pertenecer al antiguo puerto de Shushan, mencionado en Mishnah Mido 13 como el único puerto en la pared oriental del templo en la época. Sus medidas detalladas revelaron que cada puerto tenía aproximadamente 1,4 metros de ancho, 2,3 de profundidad y alcanzaba los 6 metros de altura, lo que concuerda con otras estructuras arquitectónicas circundantes. Estos hallazgos sugieren que la longitud del puerto facilitaba el tránsito de peregrinos y procesiones hacia la montaña del templo, resaltando su relevancia para diversas ceremonias religiosas y festivales. Además, el célebre pensador hispano-judío del siglo XII, Maimónides, conocido como Musa bin Maimun en el ámbito islámico, mencionaba la puerta gorda en su famoso Código de la Ley Judía. Descubre el legado de la puerta gorda, un símbolo emblemático que ha perdurado a lo largo de la historia. Su diseño arquitectónico intrincado y su significado religioso invitan a la reflexión. Desde la entrada oeste, quienes accedían al templo caminaban sobre un terreno ligero, ascendiendo a la corte de las mujeres tras enfrentar 12 escalones, cada uno con medidas precisas. La fachada externa, con sus puertas bloqueadas y adornos elaborados, evoca similitudes con estructuras de la época islámica, lo que sugiere posibles reconstrucciones durante el período maya. Desde un punto de vista espiritual, la Puerta Gorda representa un lugar sagrado para cristianos, judíos y musulmanes, cada uno con perspectivas únicas que, sin embargo, se entrelazan. La tradición judía la considera un futuro acceso para el Mesías, señalando el inicio de una era mesiánica. Se cree que la Shekinah, presencia divina, atravesó esta puerta y que lo hará nuevamente con la llegada del Mesías, un concepto respaldado por la profecía en Ezequiel 44, 1-3,
que anticipa una puerta renovada para la llegada del ungido. Esta expectativa ha llevado a la práctica de orar por la redención en la puerta, conocida como la Puerta de la Miseria. En la actualidad, la comunidad judía aún honra este lugar. Para los cristianos, esta puerta tiene un valor adicional, ya que simboliza el encuentro entre Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. Santa Ana y San Joaquín son venerados como los santos patronos de quienes son llamados a la casita. Joaquín y Ana, los progenitores de María, se encuentran en la entrada de la miseria tras recibir la noticia sobre su futura llegada. Su reunión fue resultado de las plegarias de Ana, quien deseaba con fervor tener un hijo. Con emoción, celebraron el anuncio que les cambiaría la vida. Ana iba a dar a luz a una niña que jugaría un papel crucial en el plan divino. María, su hija, sería la madre de Jesús. Este acontecimiento es de gran relevancia en la tradición cristiana, simbolizando la concepción y subrayando la pureza. Este relato se ha representado artísticamente a lo largo de los siglos en honor a la vida de la Virgen. Además, los cristianos asocian la Puerta de la Miseria con la trayectoria de Jesús, pues se cree que entró en Jerusalén por esa misma apertura durante el Domingo de Palmas, cumpliendo así la profecía de Zacarías 9:9. En el relato de Marcos 11:1, Jesús se aproxima desde el Monte de los Olivos a la colina del templo. Su entrada por la Puerta de la Miseria inicia la Semana de la Pasión, un evento conmemorado como su entrada triunfal, donde se le reconoce como el Mesías y el Rey. Asimismo, existe la creencia entre muchos fieles que esta puerta será testigo del regreso de Cristo, tal como se menciona en Mateo 24, 27, 30, donde se anticipa su retorno desde el occidente. Para ellos, el sol que se oculta en el oeste simboliza tanto la resurrección de Jesús por la medianoche como su prometido regreso. Esta convicción puede explicar por qué muchas iglesias están orientadas hacia el oeste y por qué se erigen símbolos religiosos en ciudades cristianas como un modo de bendecir y proteger a los viajeros. Sin embargo, algunos escolicans interpretan las visiones de Ezequiel en los capítulos 40 a 46 de manera distinta, sugiriendo que se refiere a una puerta del templo para que la gloria del Señor habite entre los fieles, tal como se menciona en Ezequiel 43:5. El teólogo William Harmon Dyer sugirió que Ezequiel visualizaba un templo espiritual más que un espacio físico. Descubre cómo las perspectivas cristianas, judías e islámicas se entrelazan en un tema fascinante: la puerta dorada, conocida en el Islam como Bab al-Abwab o Bab al-Zahabi, que simboliza el acceso a la vida eterna. Durante el dominio musulmán en el sagrado Bait al-Maqtas, figuras como Ubay ibn al-Amit relacionaron esta puerta con los eventos del día del juicio. Las creencias islámicas sostienen que Dios resucitará a todos en ese día y evaluará sus acciones, categorizando a la humanidad en 3 grupos distintos. La relevancia de esta puerta radica en su conexión con la resurrección y el juicio final, apoyándose en la profecía de Joel 2:30-31, que habla del día del Señor y de una congregación de naciones en el valle de Jehoshafat, también conocido como el Valle del Juicio. Este lugar, que se asocia al Valle de Kidrón, está situado al oeste de Jerusalén, entre la ciudad y el Monte de los Olivos, lo que sugiere que tendrá un papel crucial en el juicio, reforzando así las creencias islámicas. Investigaciones en la escatología islámica sugieren que eventos trascendentales pueden ocurrir en este valle, respaldados por numerosos hadiths, así como interpretaciones coránicas sobre el tema de la resurrección. Por otro lado,
El teólogo Ian Cath ha cuestionado que el Valle del Juicio mencionado no sea el mismo que el descrito en el Corán, específicamente en el versículo 57:13, donde se habla de un muro con una puerta que divide a la gente. A pesar de estas discrepancias, las tradiciones islámicas, judías y cristianas encuentran puntos en común en sus reflexiones, aunque con matices divergentes. Algunos eruditos musulmanes mencionan la puerta dorada para esclarecer ciertas secciones del Corán, lo que ha llevado a la costumbre de enterrar a los fieles justo fuera de la pared oeste del complejo de Al-Aqsa. La cercanía de esta puerta con la mezquita de Al-Aqsa, situada en la cúpula de la roca, dentro del Haram al-Sharif, o santuario noble, incrementa su valor espiritual, atrayendo a creyentes en busca de conexión con lo sagrado. El Haram al-Sharif se erige como el tercer lugar más sagrado del Islam, donde la puerta dorada resalta por su profundo simbolismo. Esta puerta, dividida en la puerta de la mericia y la puerta de la resurrección, está íntimamente asociada con el juicio final y la resurrección en la creencia musulmana. Muchos han deseado encontrar su fin cerca de ella, ya que el Islam la vincula con los acontecimientos del día del juicio. A lo largo del tiempo, la transformación política ha influido en la dinámica del entorno, reduciendo la presencia de comunidades judías y cristianas en las cercanías, mientras que el cementerio musulmán se ha extendido, alcanzando la puerta dorada. Actualmente, este espacio sagrado atrae a judíos, cristianos y musulmanes en busca de bendiciones, perdón y una conexión con sus raíces espirituales. Como emblema de fe y esperanza, la puerta dorada refleja la aspiración humana de conectarse con lo divino. Su historia es rica. En el año 810 d.C., las autoridades musulmanas decidieron cerrarla, siendo reabierta por los cruzados en 1102 d. Más tarde, Saladín, conocido por recuperar Jerusalén en 1137, también se encargó de su reconstrucción. En 1530, los otomanos reforzaron la estructura con grandes bloques de piedra y establecieron un cementerio con el propósito de evitar que se cumpliera una antigua profecía que decía que el Mesías entraría a Jerusalén por esa puerta. Según Ezequiel, de aproximadamente 600 a.C., se profetizó que la entrada permanecería cerrada porque el Señor Jehová habría pasado a través de ella. En 1541, Suleimán el Magnífico, en concordancia con esta profecía, ordenó su clausura durante la renovación de las murallas de la ciudad, y desde entonces ha permanecido cerrada. Durante el dominio otomano se construyó una pequeña mezquita en las cercanías de la Puerta Dorada para facilitar la obtención de piedras destinadas a las obras de restauración de la montaña. Descubre la singular historia de la Puerta Azul y su evolución a lo largo del tiempo. Durante el siglo XIX se realizaron modificaciones significativas, incluyendo la eliminación de una mosquera y parte de la pared de la entrada, lo que permitió renovaciones posteriores. Entre las adiciones más notables se encuentran una nueva pared y dos arcos situados en el lado occidental de la puerta. En la actualidad, los visitantes pueden acceder a esta emblemática puerta a través de unas escaleras que conducen a una estructura rectangular de dimensiones de 24 por 17 metros. En su interior, un arco antiguo inscripto en una tumba indica que el nivel del suelo original era considerablemente más bajo que el actual. Se cree que Suleimán cerró esta puerta con la intención de reforzar la defensa, mientras que la tradición judía sostiene que algún día el Mesías entrará a Jerusalén por ella. Desde la perspectiva musulmana, aquellos que consideran a Jesús como el Mesías suponen que Suleimán tomó la decisión de cerrar la puerta para evitar la entrada de un falso Mesías. Para reforzar esta creencia,
se colocó una mosquera frente a la entrada con la finalidad de prevenir que líderes religiosos judíos accedieran, ya que según el Islam no está permitido su paso por este lugar. Algunas interpretaciones sugieren que las acciones de Suleimán poseen un significado profético, aumentando la relevancia escatológica de la puerta. La admiración por la puerta azul se comparte entre judíos, cristianos y musulmanes, simbolizando una conexión de fe que une acontecimientos históricos con aspiraciones espirituales. Sin embargo, en 2003, las autoridades israelíes restringieron el acceso a la puerta azul desde la montaña del templo, debido a inquietudes sobre la gestión del área y posible asociación con Hamás, así como preocupaciones respecto a la construcción no autorizada que podría dañar artefactos de diversas épocas. ¿Cómo podemos realmente conocer al Jesús auténtico? Aunque hay escasa información sobre su apariencia, sigue siendo posible acercarse a su figura. Durante las clases de arte en la escuela secundaria, me mostraron varias obras que intentaban retratar a Jesús. Había versiones medievales, renacentistas y barrocas, cada una interpretando al Hijo de Dios desde diferentes perspectivas. Como cristiano, quiero invitarte a reflexionar sobre un aspecto que puede resultar sorprendente para algunos: la falta de interés en representaciones artísticas de Cristo. Existen razones fundamentadas para ello. En primer lugar, el segundo mandamiento prohíbe la elaboración de imágenes divinas. En segundo lugar, la Biblia no proporciona datos suficientes sobre la apariencia de Jesús, lo que convierte estas representaciones en inexactas y carentes de valor. Es cuestionable cómo se puede retratar a Jesús como un europeo con cabello largo y rubio, cuando en realidad era judío y vivió en el Medio Oriente. Las Escrituras ofrecen escasas descripciones físicas de él, y, de alguna manera, eso parece estar dentro del plan divino. La conexión con alguien se basa en gran medida en su apariencia, lo que constituye un desafío cuando se trata de Jesucristo, a quien los creyentes anhelan conocer más de cerca. La imagen visual de su ser se mantiene oculta. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de estar con él durante su ministerio, viviendo su experiencia en carne y hueso. Ellos podrían relatar lo que vieron y escucharon, como se menciona en 1 Juan 1:1. Sin embargo, para muchos cristianos a lo largo de la historia, la verdadera imagen de Jesús sigue siendo un enigma. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Por qué Dios eligió omitir una descripción detallada de su Hijo en su palabra? Es interesante pensar en el hecho de que la apariencia física de Jesús, a la que muchos dan gran importancia, no está presente en la Biblia. La visión no siempre es sinónimo de fe. En el pasaje de Juan 2, 24-25 se señala una debilidad característica de la naturaleza humana. En ese momento, el ministerio de Jesús estaba en su apogeo, realizando milagros y atrayendo a muchos que proclamaban con fervor su fe en él. A lo largo de 2 milenios, numerosos cristianos se han unido a esta comunidad que él formó. Bienaventurados aquellos que no han visto y aún así han creído. Juan 20:29. Desde el inicio, te invito a explorar cómo nuestro entendimiento de Jesús puede transformarse al alejarnos de la necesidad de evidencias tangibles. Jesús comprendía la fragilidad de la naturaleza humana y sabía que la fe de muchos no se basaba en la solidez de su mensaje, sino en los milagros visibles y palpables que realizaba. El interés de las personas por él a menudo se limitaba a lo que podían percibir a través de experiencias sensoriales, lo que podían observar y tocar. Aún entonces, y sigue siendo cierto hoy, Jesús entendía perfectamente la realidad del corazón humano.
Este anhelo por representaciones visuales de Jesús refleja esa necesidad de concreción en la fe. Las personas buscan algo que haga su creencia más palpable, algo que las ayude a conectar de manera más tangible. Por eso, artistas han creado imágenes que intentan hacer a Jesús más accesible, pensando que esto podría fortalecer la oración y la conexión espiritual. Sin embargo, esto podría llevarnos a desvirtuar su esencia. Es fundamental recordar que el deseo de Dios es que conozcamos a Cristo de forma profunda. Como señaló Pablo, Dios, quien ordenó que la luz brillara de la oscuridad, ilumina nuestros corazones, revelándonos la gloria divina a través de Cristo, según lo mencionado en 2 Corintios 4:6. Como no disponemos de retratos precisos de Jesús ni información concreta sobre su apariencia, Dios emplea otros medios para revelarnos a su Hijo. Fundamentalmente, hay dos vehículos que nos ofrecen este conocimiento: la Escritura y su enseñanza. La primera forma en que nos acercamos a la comprensión de Jesús es a través de las Escrituras. Los relatos de los Evangelios representan más que un simple registro histórico. Son una ventana que nos permite vislumbrar la mente y el carácter de Jesucristo, guiándonos en nuestra búsqueda espiritual. Desde el principio, es fundamental reconocer que la Escritura nos muestra a Jesús como una figura llena de amor y compasión, que abrazaba a los niños incluso cuando sus seguidores trataban de alejarlos. En los textos sagrados se destaca su pasión por aquellos que eran tanto fuertes como vulnerables. También comprendemos que su corazón era sensible hacia quienes se encontraban perdidos y pisoteados, viéndolos con ternura, tal como se menciona en Mateo. En sus enseñanzas se revela otra dimensión de su ser. Valoraba el silencio, dedicando momentos a la oración y la contemplación. Es notable observar cómo, en diferentes pasajes, se ilustra su compromiso con la justicia, mientras que también se le reconoce por su benevolencia y humildad. Jesús vivía en perfecta armonía con la esencia divina del Padre, lo que hace que la tarea de retratar su carácter en una obra artística parezca casi inalcanzable. Su magnífico corazón no puede ser capturado sin distorsionarlo o simplificarlo demasiado. Carecemos de imágenes directas de su figura, pero tenemos algo aún más valioso: su legado y la forma en que nos enseñó a actuar a través de su ejemplo. Igualmente, el Espíritu Santo desempeña un papel crucial en la revelación del conocimiento del Hijo. En la Escritura se presentan diversos atributos asociados al Espíritu de Dios que enriquecen nuestra comprensión de la vida cristiana. Uno de estos dones es el de sabiduría y entendimiento. Al examinar los relatos del Evangelio, notamos que, en esencia, son una recopilación de palabras. Nuestro desafío es entrelazar esas palabras, construir conceptos, absorber sus significados y permitir que nos guíen en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esto implica un esfuerzo consciente y continuo. Desde el principio, es fundamental reconocer que muchas veces elegimos interpretar pasajes de la Escritura de la manera que más nos conviene, dejando de lado partes que pueden incomodar nuestras creencias. Este comportamiento nos pone en riesgo de moldear la figura de Jesús según nuestras expectativas, en lugar de asumir su verdadera esencia. Aquí es donde la guía divina se vuelve esencial. A través del Espíritu, Dios nos proporciona la claridad necesaria para discernir la realidad de su Hijo. El entendimiento que recibimos de su Espíritu nos permite trazar conexiones significativas, alcanzar interpretaciones precisas y construir una visión auténtica de Jesucristo, la cual podemos buscar emular. Sin embargo, el papel del Espíritu va más allá de esto. En sus escritos, el apóstol Juan subraya un punto esencial:
Conocemos a Jesús al seguir sus enseñanzas. Esto se traduce en una comprensión cotidiana, forjada a través de experiencias que nos acercan a su esencia. Al centrarnos en sus instrucciones y vivir de acuerdo con ellas, descubrimos una de las cualidades más notables del Espíritu Santo, su capacidad para guiarnos en la obediencia a Dios. Este camino nos permite acercarnos a Cristo por medio de una relación más rica y auténtica. Al obedecer a Dios, seguimos la motivación que guió la vida de Jesús, trascendiendo la mera acumulación de conocimiento. El verdadero encuentro con Jesús se vive activamente, mientras que leer la Biblia nos ofrece un conocimiento básico de su persona. El verdadero aprendizaje florece al aplicar su ejemplo en nuestra vida diaria. De esta manera, cultivamos una conexión íntima y personal con Él, obteniendo una comprensión que proviene de nuestro interior. Desde el inicio, es esencial que permitamos que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas, adoptando el ejemplo de Cristo en cada pensamiento y acción. Conocer realmente a Jesús implica permitir que su carácter se manifieste en nosotros mientras seguimos su camino. Durante más de 2000 años, los creyentes han sido parte de una comunidad que Él ha reunido y que se considera única. Dichosos los que no han visto y sin embargo han creído. Juan 20:29. Nuestra fe en Él no se fundamenta en interpretaciones superficiales. La verdadera base de nuestra creencia se encuentra en la Escritura eterna y en la guía del Espíritu. La comprensión completa de Cristo llegará en el momento de la resurrección, cuando obtendremos nuestros cuerpos espirituales, y en ese instante conoceremos a nuestro Creador como realmente es. Como dijo Juan, en el momento de su revelación nos transformaremos a su imagen, ya que lo veremos en su verdadera esencia. 1 Juan 3:2. Hasta que llegue ese día, su palabra y su espíritu son suficientes para darnos una comprensión de Cristo que va más allá de cualquier imagen que se pueda crear. En momentos de desconsuelo y desesperanza, la Biblia nos presenta la única luz en nuestro camino. A menudo, el futuro parece sombrío, con un mundo que ofrece escasa consuelo. La incertidumbre y el temor predominan, sumiendo a muchos en la ansiedad. La división entre naciones, las amenazas globales de conflictos y desastres, así como problemas de salud y carestía, agravan esta sensación de crisis. La lucha diaria por un futuro mejor puede parecer abrumadora, generando en las personas sentimientos de desesperación. Sin embargo, siempre hay esperanza, y las promesas de Dios nos brindan un horizonte lleno de oportunidades. ¿Te has preguntado si los próximos años traerán cambios positivos o si las condiciones globales empeorarán? ¿Hay formas efectivas de solucionar los problemas actuales? La Biblia nos ofrece luz sobre nuestra única esperanza. El amoroso Creador nos dotó de leyes y sabiduría que están destinadas a proporcionarnos paz, alegría y bienestar. Este conocimiento se encuentra en las Sagradas Escrituras, el manual perfecto que nos guía. A pesar de esto, a lo largo de la historia, la humanidad ha ignorado estas directrices divinas. Esta desobediencia se refleja en el fracaso de innumerables gobiernos a lo largo del tiempo. Estudiar la Biblia nos permite comprender que Dios es amor, deseando que vivamos vidas plenas y abundantes, tanto en el presente como en la eternidad. Este libro sagrado nos revela el extraordinario futuro que tiene diseñado para nosotros. Desde la confusión actual, Dios está planeando un mundo repleto de felicidad y prosperidad. Su propósito es la clave para nuestra esperanza. La Escritura nos asegura que Él trabaja en la tierra con el poder para cumplir cada uno de sus planes y promesas.
Este escenario contrasta fuertemente con el de los líderes contemporáneos, quienes a menudo no logran cumplir sus promesas. La esperanza que Dios nos brinda se fundamenta en su poder supremo e inquebrantable. Reflexionemos sobre lo que nos dice la Biblia respecto a sus capacidades. Ah, Señor Dios, mira que has hecho los cielos y la tierra con tu gran poder. No hay nada imposible para ti. Jeremías 32:17. Dios no está sujeto a las limitaciones humanas. Como afirmaba Cristo, lo que resulta imposible para los hombres puede materializarse con la intervención divina. Lucas 18:27 resalta esta verdad. Lo que Él ha prometido se llevará a cabo. Pablo menciona la esperanza de la vida eterna que Dios, quien no puede mentir, garantizó desde antes de la creación. Tito 1:2 subraya esta promesa. La promesa de esperanza de Dios se cumplirá con el retorno de Jesucristo y se extenderá a su reino eterno. Desde ya debemos anticipar ese momento. Dios ofrece un futuro donde la tristeza y el sufrimiento serán reemplazados por alegría genuina. Porque te restauraré la salud y sanaré tus heridas, afirma el Señor en Jeremías 30:17. Las pruebas emocionales quedarán atrás y la dicha tomará su lugar. Convertiré su mañana en alegría, dice en Nietzsche. Jeremías 31:12-14, donde se promete que su pueblo será saciado con lo bueno. A la llegada de Jesucristo, Sión resplandecerá con canciones de eterna felicidad, despojando al dolor y la tristeza en Isaías 35:10. Pensemos por un momento en un mundo repleto de satisfacción, donde todos gocen de alegría cumplida como prometió Dios. Los ciclos de la naturaleza también se transformarán, alejando las catástrofes actuales y otorgando un nuevo comienzo a la tierra. En ese futuro, los agricultores cosecharán frutos abundantes, convirtiendo tierras áridas en parajes fértiles, tal como se menciona en Ezequiel 36, 34, 35. Incluso regiones desérticas como el Sahara y el Gobi conocerán la fertilidad. Aquellos que padecen la escasez de agua no serán ignorados. Yo, el Señor, los escucharé. Transformaré el desierto en manantiales de agua, declara Isaías 41, 17, 18. La desolación florecerá con vida, como lo expresa Isaías 35, 1, 2, llenándose de alegría y canto. En ese futuro, quienes enfrentan adversidades verán sus corazones curados. Los ciegos recuperarán la vista y los mudos podrán hablar. Finalmente, la paz reinará sobre la tierra. Hoy, el panorama informativo resplandece con noticias de conflictos y violencia entre naciones. Cada individuo siente la sombra de la guerra, incluso la amenaza nuclear. No obstante, la Biblia enseña que la humanidad no puede lograr la paz duradera. Según Isaías 59:8, solo Dios posee el poder para otorgar la verdadera serenidad. Isaías 2 habla de un tiempo en el que Cristo reinará sobre la tierra, guiándonos por sus caminos. En esa era no habrá más elevación de espadas entre naciones, ni se aprenderá el arte de la guerra. Versículos 3-4. Estas asombrosas promesas se harán realidad cuando Jesús regrese para ejercer su gobierno durante 1000 años. La paz que Jesús traerá no será un pacto efímero que las naciones pueden romper a su antojo. Su reino se caracterizará por un incremento continuo de paz y justicia sin límites. Isaías 9:7. Dios garantizará esta paz poderosa y eterna. Los niños también estarán a salvo de los estragos de la guerra. En conflictos actuales, los infantes suelen ser las principales víctimas. Sin embargo, en el futuro, todos los niños recibirán educación directa del Señor, siendo grande su paz. Isaías 54:13. Este periodo de 1000 años es conocido como el milenio
donde se cumplirán estas promesas extraordinarias. Además, la mayor esperanza de los creyentes es la vida eterna en el reino de Dios. Más allá de esas bendiciones temporales, Dios promete a quienes le aman, obedecen y responden la vida eterna en su reino. La Biblia ofrece numerosos pasajes que reflejan esta esperanza de resurrección a una existencia inmortal, como 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Descubre la esperanza que transforma vidas. El apóstol Pedro, refiriéndose a los verdaderos cristianos, exclamó: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él, por su misericordia abundante, nos ha dado nueva vida a través de la resurrección de Jesús». En este contexto, enfatiza que los creyentes tienen una herencia incorruptible, preservada en los cielos, lo que establece una conexión familiar profunda entre los hijos de Dios y su Padre. Nuestra herencia en el reino divino es eterna, inalterable e infinita. Está asegurada por el poder de Dios hasta el regreso de Cristo, cuando se nos presentará la recompensa prometida. Esta certeza debe llenarnos de alegría, una alegría profunda y gloriosa. Cuando mantenemos estos pensamientos alentadores presentes, encontramos la fortaleza para resistir la desesperanza. Es normal que la vida presente traiga dolor y desafío, pero Dios nos ofrece apoyo y resistencia ante las tribulaciones. Aún en el sufrimiento, Él nos impulsa a mirar más allá, recordándonos que los obstáculos actuales son triviales en comparación con las maravillas que nos esperan. Buscar el reino de Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Es fundamental centrarnos en su voluntad. Existen otros asuntos de igual importancia. Es complicado describir los planes magníficos que nuestro amoroso Padre ha delineado para nosotros. Esta es una invitación a reconocer nuestro valioso potencial y cumplir con el propósito divino establecido. Nos hemos adentrado en comprender cómo Dios Padre se involucra estrechamente en nuestra vocación, como pudimos ver en Romanos 8. ¿Te gustaría conocer más sobre las acciones del Padre según la Biblia? En el análisis previo, exploramos 5 aspectos registrados en Romanos 8, 29, 30. Ahora, indaguemos en otras actividades que la Escritura indica que realiza el Padre Dios se relaciona con la humanidad. A lo largo de la historia, ha hablado a las generaciones pasadas a través de los profetas de diferentes maneras. En estos tiempos modernos se ha manifestado a nosotros a través de su Hijo, quien es el responsable de todas las cosas y mediante quien creó el universo, como se narra en Hebreos 1:2. Reflexiona sobre el significado de estas afirmaciones. En este contexto, Dios claramente hace mención al Padre. Él es el artífice del mundo, pero eligió hacer uso de Cristo, conocido como la palabra en Juan 1:1. Este mismo ser, identificado en el Antiguo Testamento como Dios, actuó como el representante del Padre, interactuando con las personas de maneras significativas. Así, el Padre, a través de Cristo, ha estado presente en la vida de individuos a lo largo de la historia, como Noé, Abraham y Moisés, así como también guiando a naciones a través de líderes, jueces y reyes. Al ver crecer a su pueblo, los israelitas, el Padre se comunicó con ellos y sus líderes mediante los profetas, quienes fueron elegidos para transmitir su mensaje. Los primeros versículos de Hebreos subrayan que desde el inicio del ministerio de Jesús, el Padre ha continuado transmitiendo su mensaje a la humanidad a través de él. Estas enseñanzas también fueron llevadas a cabo por aquellos hombres que el Padre dirigió hacia Jesús, preparándolos para su misión. Luego de pasar una noche
En oración buscando la dirección del Padre, Jesús seleccionó a sus 12 apóstoles, según Lucas 6, 12, 13. A través de este grupo, el Padre envió a estos hombres a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos, como se menciona en Lucas 9, 1, 2. Desde el principio, el Padre empoderó a 70 hombres elegidos por Jesús para que llevaran las buenas nuevas, como se menciona en Lucas 10, 1. A lo largo de la historia ha actuado a través de otros. Aunque no es necesario, elige intervenir como parte de un proceso de formación para el futuro. El regalo del Espíritu Santo, otorgado por el Padre, es fundamental. En el contexto familiar humano, el nacimiento inicia con el Padre, y una de las razones por las que Dios estableció la familia es para enseñarnos sobre su relación con nosotros. Al compartir su espíritu, el proceso de convertirnos en su hijo y hermanas de Cristo da inicio. Pablo menciona que al recibir el Espíritu nos transformamos en hijos e hijas de Dios y compañeros de Cristo, como se expresa en Romanos 8, 16, 17. Este es un concepto esencial para comprender nuestra identidad. Al recibir su Espíritu, nos proclamamos como hijos de Dios. Sin embargo, el camino hacia nuestra salvación apenas comienza. Este viaje inicia con el llamado divino, el don del arrepentimiento, la absolución de pecados, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Todo esto lo realiza el Padre para que podamos apreciar la magnitud de su amor. Con esa revelación y la fuerza de su Espíritu, nos mantenemos leales a su amor hasta el final de nuestros días o hasta el retorno de Cristo. Entonces, en un momento culminante, nuestra transformación y salvación se completarán, cuando seamos transformados en seres espirituales eternos, alcanzando la inmortalidad. Corintios 15, 51-55 nos asegura que el Padre no es un juez distante o implacable, como algunos podrían pensar. Su amor es profundo y Él se involucra de manera cercana con aquellos que ha llamado y elegido. Descubre cómo la imagen del Padre puede transformarse en una realidad llena de amor y conexión. Alejad la idea de un juez implacable, pues Él es un ser tierno y compasivo. Muchos aún no comprenden que este vínculo va más allá de lo imaginado. Dios es un Padre que cuida con ternura a sus hijos predilectos. Él escucha nuestras peticiones. En las enseñanzas finales de Jesús, antes de su crucifixión, se transmitió una valiosa promesa. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre será concedido. Juan 15:16. Invocar el nombre de Jesucristo significa hacerlo bajo su autoridad. Este es un motivo válido para incorporar siempre esa expresión en nuestras súplicas. Incluso, Jesús lo demostró en sus momentos de angustia. Reza a su Padre diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Lucas 22:42. Es importante incluir según tu voluntad en nuestras oraciones, ya que el Padre tiene un enfoque excepcionalmente claro. Su comprensión abarca múltiples aspectos que tal vez nos escapen. Los creyentes pueden estar seguros de que responde a cada petición con nuestro bienestar en mente. Algunos sugieren orar directamente a Cristo. Sin embargo, Jesús nos enseñó a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Mateo 6:9, Lucas 11:2. Claro está que Jesús, quien está a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Romanos 8:34. El Espíritu Santo también juega un papel esencial, ayudándonos a expresar pensamientos y emociones que no logramos verbalizar. Romanos 8:26. El Padre, en su paternidad amorosa, nos guía, corrige y prueba, tal como un Padre justo lo haría con sus hijos. Hebreos 12:5-10.
Este pasaje subraya que Dios disciplina con cariño, similar a como un padre lo haría para corregir actitudes o acciones erróneas. Es crucial entender que la disciplina no debe ser vista con temor, especialmente cuando se relaciona con nuestro Padre Celestial. A algunos les puede parecer que el concepto evoca una imagen frágil debido a experiencias negativas que han vivido. Sin embargo, es fundamental recordar que las enseñanzas bíblicas enfatizan el amor y la responsabilidad en la crianza. El versículo 10 indica que, aunque nuestros padres terrenales pueden haber cometido errores, su intención era lo mejor para nosotros. Este texto establece un contraste notable con la forma en que Dios nos disciplina, que siempre se realiza con nuestro bienestar en mente. Aquí, la palabra chastidad, proveniente del griego paidoo, tiene un significado amplio y profundo. En sus inicios, aludía a la educación, el entrenamiento moral y espiritual, y a cómo influir en la voluntad y las acciones de un niño. Según el diccionario completo de Spiros Odiades, esto implica que Dios, en su chastidad, nos proporciona instrucción y guía para que podamos cumplir con el propósito espiritual por el cual fuimos creados. Esto resalta la importancia de nuestra libre voluntad. Aunque Dios nos ofrece su dirección, no nos obliga a actuar de una manera determinada. La elección de seguir su camino es nuestra responsabilidad y debemos esforzarnos continuamente en ese sentido, siempre recibiendo su apoyo. Al recibir la chastidad de nuestro Padre, nos preparamos mejor para crecer en nuestro ámbito espiritual y desarrollar el carácter divino que Él desea en nosotros. Si reaccionamos positivamente a su guía y adoptamos su estilo de vida, podemos convertirnos en miembros permanentes de su familia y de su reino. Este potencial nos brinda la oportunidad de vivir eternamente, sirviendo a Dios bajo la dirección de Jesucristo y ayudando a otros a alcanzar el reino divino. En su mensaje, Pablo remarca las profecías del Antiguo Testamento que hacen referencia a la oferta del pacto de Dios. Descubre el mensaje fascinante que nos brinda la relación con lo divino. En 2 Corintios 6:18, el Señor expresa su deseo de conexión. Yo seré un padre para ti, y tú serás mis hijos e hijas. Los ángeles, esos seres espirituales designados por Dios, existen para servirnos y son enormemente más poderosos que nosotros. Sin embargo, la Biblia nos revela que en el futuro, los santos, resucitados, tendrán autoridad sobre estos mensajeros celestiales. Pablo plantea una pregunta intrigante. ¿No sabes que nosotros, los santos, debemos juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Este privilegio será nuestro gracias al amor de Dios y a la transformación que hemos experimentado como sus hijos e hijas. Estos ángeles desempeñan un papel esencial en nuestras vidas, ordenados para apoyar a los creyentes en su camino. En Hebreos 1:14 se enfatiza que los ángeles son espíritus ministrantes enviados a aquellos que heredarán la salvación, sugiriendo que su función principal es el servicio. A la vez, el Padre cuida de nuestro bienestar espiritual de manera constante. Durante su última oración con sus seguidores, Jesús se dirigió al Padre, revelando la conexión profunda entre ellos y el impacto en nuestra salvación. No estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo vengo a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Juan 17:11. Aquí, el nombre del Padre representa su autoridad y naturaleza divina, un concepto que puede ser difícil de asimilar para nuestras limitadas comprensiones humanas. Jesús también dijo: santifícalos en tu verdad. Juan 17:17, destacando que el Padre abre nuestras mentes a la verdad divina.
Esta revelación nos invita a una comprensión más profunda de nuestra fe y el compromiso que tenemos como comunidad en la Iglesia de Dios. Vive esta experiencia transformadora y déjate guiar por el amor incondicional del Padre. Aceptando la palabra del Padre y viviéndola con fe, alcanzamos la santificación y la salvación. En su ministerio, Jesús compartió una verdad significativa. Mi Padre, quien me los ha confiado, es más grande que todo, y nadie puede arrebatarlos de su mano. Yo y el Padre somos uno. Juan 10, 29, 30. Este mensaje nos brinda una confianza plena en que el Padre cuida de nosotros, actuando tanto en nuestra vida interna como externa. La promesa de Jesús a sus seguidores es que Él y el Padre habitarán en nosotros a través del Espíritu, proporcionándonos una conexión divina y constante.